Circo Romano. No sabemos si son 4 gladiadores o 4 animales en la arena. Seguimos con más Circo Romano. Gran nota con Toby recién del Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos. Mucha data. La verdad que creo que todos vamos a hinchar las bolas para que después escuchen seguramente el recorte de Radio Cat, linkeado a la página de circoromano.com.ar, que la pueden ver, está súper actualizada con todas las últimas notas que tuvimos, que la verdad se pueden escuchar en cualquier momento, es muy atemporal todo y de cosas que suceden todo el tiempo. Así que bueno, vamos a seguir el programa. Lo tengo al señor que está bebiendo un trago porque va a leer mucho, señor Andrés Birman, con su informe. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar del tesoro de Pepe Cantero, más o menos lo habíamos anticipado al comienzo de este programa número 259 de Circo Romano, y para empezar a hablar de esta historia tenemos que remitirnos a la señora Norma Aguirre, la persona más grande de las que estaba la noche del crimen en esa quinta de San Vicente, que solía repetirle a sus nietos que en el tesoro... No, perdón. El tesoro del abuelo está enterrado en el jardín. En el jardín de esta quinta hay un tesoro del abuelo. Y el jardín en cuestión era en San Vicente, a 52 kilómetros al sur de la capital federal. Para Fer, que no se ubicaba mucho. Ahí va. Creo que es el 51 el que hace Constitución San Vicente. Uy, desconozco. ¿Qué es uno amarillo? Me parece que lo veo. No, es no sé si es el 51 entonces. Es un colectivo celeste. ¿Qué hace, Constitución San Vicente. Jamás podés estar lo voy a 4 horas ahí arriba. Sí, 51, vamos a mencionar el 79. Bien. Que son de la misma empresa. Yo lo he tomado. Que es color. Que comparten color, claro. Sí, es un color tipo celeste con líneas amarillas. Horrible. Ese. Sí. Lo he tomado desde Constitución hasta San Vicente. Yo he hecho el 51 hice Cañuelas Constitución, tardé 4 horas y media. ¿En qué bondi? En el 51. 51, uno de esos. ¿Cuánto? ¿4 horas? Como 4 horas y media. Era cuando se llegó tarde porque no salía un bondi, ¿no? No, claro, no funcionaba el tren de Lobos a Merlo. Entonces me tuve que... Y tampoco el bondi que hace Lobos 11, así que me tuve que ir. ¿No andaba? ¿Qué pasaba? No sé, me tuve que tomar Lobos Cañuelas Constitución 11. Arranqué a viajar a las 3 de la tarde y volví a mi casa a las 12 de la noche, para que se den una idea. Bueno, no viene al caso. Hablábamos de Norma Aguirre de Cantero. Claro, la esposa de Pepe Cantero. Y los nietos eran Diego, Martín y Alex. Alex es un personaje muy importante en esta historia. El abuelo era Pepe Cantero, como dije, uno de los más importantes fabricantes de zapatos del país, famoso en la década de los 70 y en la década de los 80. Un tipo que fabricaba calzados y que tenía mucho canje en televisión. Había muchos famosos que usaban... Aparecería su logo en los programas, ¿viste? Al final, sí, eso. Sí, pero no eran zapatos inaccesibles. O sea, eran zapatos muy buenos que los tenían varios famosos, pero no era tan inaccesible para el público, entre comillas, común. Hay quienes aseguran que los nietos vieron alguna vez a Pepe Cantero con un bolso lleno de dinero y que Norma dijo que en ese lugar había un futuro asegurado para toda la familia. Y la leyenda comenzó a crecer entre los vecinos. Había una ciudad entera, San Vicente,
que repetía que había un tesoro en el jardín de la quinta de Pepe Cantero. Otros afirman que cuando este señor se quedaba sin plata, iba directamente a la quinta y salía con los bolsillos repletos de billetes. Estas creencias populares. En los 90, con la apertura de las importaciones, el negocio dio marcha atrás y tiempo después Pepe Cantero murió en un accidente automovilístico. El heredero fue su hijo Jorge, padre de Alex, que trabajaban juntos ya en esa época vendiendo lavandina. El negocio de la zapatería había caído en los 90 con la llegada de cierto presidente con patillas. Jorge decidió irse directamente a vivir a la quinta en San Vicente, que era una quinta de fin de semana hasta ese momento, junto a su pareja Giselle Minón. Acá está el tesoro del abuelo, repetía la abuela incansablemente Norma, mientras sus nietos crecían, y señalaba un árbol de mandarinas al que cuidaba exhaustivamente luego de enviudar. Todos en la zona aseguraban que había un tesoro en el jardín, con pilas de billetes producto de las grandes ventas de las zapaterías Cantero. Imagínate cómo se habrá distorsionado que auspiciaba programas de televisión en esas décadas que nombramos hace un rato. Nos vamos a situar en el sábado 10 de enero de 2004. Aquí es el fatal desenlace. La abuela, junto a su hijo Jorge y a su segunda esposa Giselle Minón, estaban haciendo un asado en el quincho de la quinta. Ya habían terminado de comer, estaban mirando televisión. Así que horas más tarde, ya de madrugada, Alex llamó a la policía porque había encontrado asesinadas a estas tres personas. Alex, el nieto de Pepe Cantero, encontró a su padre, a su madrastra, digamos, y a su abuela muertos a balazos. Una situación bastante difícil de ver, difícil, desagradable, con mucha sangre y me imagino. Bueno, una imagen caótica. Él fue el que se encontró con esta escena grotesca. Sí, él llama a la policía y bueno, empieza la investigación, ¿no? Se determina que el asesino había entrado normalmente y que sorprendió a las víctimas, que tenían que conocerlo, porque los perros, había 5 perros, entre Dobermans y ovejeros alemanes, 5 perros que no habían ladrado y que estaban encerrados en la cocina. Así que tiene que alguien haberlos encerrado antes de este desenlace. La puerta de la quinta no había sido forzada y ningún alambrado estaba roto. Alex en ese entonces tenía 18 años y fue interrogado como testigo por la policía. Su declaración hacía hincapié en que fue a jugar al pool al hipermercado Coto de Temperley con sus amigos Gustavo Muñoz, Darío López y Anabela Amaya. La coartada. También dijo que encontró los cadáveres al regresar en el quincho de la casa y que en ese lugar faltaban 300 pesos y una caja fuerte. Mostró boletos de tren de ida y vuelta proveniente de Temperley. Se le hizo una prueba de dermotest para ver que no hubiera restos de pólvora en sus manos. Y para descartar su participación en los homicidios. El resultado arrojó que no había restos de pólvora en sus manos. Venía bien, ¿qué pasó? Sí, dijo sospechar de alguien, la banda de los hermanos Carrizo, un grupo de delincuentes juveniles que mantenía en vilo al barrio y que habían querido asaltarlo poco tiempo atrás. La principal hipótesis hablaba de un asalto, aunque llamaron la atención algunos pozos que se encontraron en el jardín de la propiedad y que al ser una noche lluviosa, Alex tenía las zapatillas secas. Eso fue un dato llamativo, pero en un principio no fue sospechoso, sino que lo observaron y que pasaron estas cosas. El 13 de enero, mientras se descartaba la culpabilidad de los Carrizo, de esta banda que había señalado Alex, se buscó ampliar la declaración del nieto de Pepe Cantero. Faltaba un arma de la colección de su padre asesinado, y dijo que se la habían prestado a un amigo, Miguel Cordone, que era policía retirado, pero este negó tenerla, si bien dijo que había querido en algún momento comprar un arma a Jorge Cantero. Pero creo que nunca habían hecho una negociación final como para tenerla. Se mostró abierto a colaborar con la investigación y se descartó la posibilidad de que haya participado de los homicidios. Fueron entonces a buscar a Gustavo Muñoz, el amigo de Alex, que
que era uno de los que había ido al Coto. Al Coto, sí. Para ampliar su testimonio. Pasó algo muy extraño cuando fueron a buscar a Gustavo Muñoz, que al llegar el patrullero de la policía estaba en la vereda y en ese momento salió corriendo hacia el interior de la propiedad e intentó suicidarse. No. Se encerró en el baño y se cortó el cuello con un cuchillo, lo internaron y bueno, se salvó. Eran heridas superficiales. Esto ya fue algo bastante extraño para el caso, lo buscaban simplemente para ampliar un testimonio y salió corriendo para suicidarse Gustavo Muñoz. Tito, le decían, Gustavo Tito Muñoz. En su vivienda encontraron la pistola que faltaba en la colección del padre de Alex, y tenía al momento del crimen 31 años, era bastante más grande que Alex, que tenía 18, y participaba de ritos Zumbanda. Al día siguiente allanaron su domicilio y encontraron revistas de ritos satánicos y algunas cosas que tenían que ver con el arma homicida. La declaración de Darío López, un amigo de Alex y Gustavo, también bueno, lo fueron a buscar para que declare. Y bueno, confiesa que le dieron 25 pesos a él y a su novia para viajar a Temperley y comprar cualquier cosa en el supermercado, como para presentar los boletos y el ticket de compra. ¿Qué premeditación? Sí, después tenía que darles los boletos a Tito Muñoz y a Alex, y que era, bueno, la coartada para que ellos dijeran que a la hora del crimen no estaban en la propiedad. Ninguno de los dos sabía, ni Darío López ni su novia, las reales intenciones de sus amigos. Claro. Pero al regresar, Alex le dio a Darío unas vainas de la pistola para que las escondiera y luego cobrar parte del tesoro. Se ordenó inmediatamente la detención de Alex Cantero, que fue capturado al salir del cementerio luego de sepultar a su padre, y confesó que iba a ser que luego del crimen iba a desenterrar el tesoro del abuelo. Él estaba completamente seguro de que existía. Y según él se trataba de $10 millones que estaban debajo del árbol de mandarinas, enterrados supuestamente dentro de unos botellones con todo el dinero en efectivo. Lo buscaron en vano durante 2 horas después de los homicidios, pero no encontraron nada. El plan, 2 horas estuvieron buscando. Sí, el plan era, bueno, dejar que esto pase, que se siga creyendo que había sido un robo, y que bueno, cuando se calmaran las aguas, volver a buscar, seguir buscando ahí con palas en el terreno. Antes habían ido a visitar, supuestamente, esto no consta en la causa, se habla de un pai umbanda. Ajá. que ¿para qué me perdí? Habían ido a visitar a un pai, supuestamente. Algunos hablan de un pai, otros de una pai travesti, pero la verdad es que no consta. No sé cómo se diría. Claro, sí, pai travesti, sí. Pai trans. La verdad es que en la causa no hay ningún pai umbanda. No consta, pero hay, bueno, también un mito, por lo menos un mito tras mito, que tiene que ver con que un pai umbanda tendría una recompensa de $50.000 una vez desenterrado el tesoro si usaba sus poderes para decirles dónde estaba. No actuó solo Alex, acusó a su amigo Gustavo Muñoz de ser su cómplice. Bueno, igual había quedado bastante claro. Sí. Y bueno, vamos a contar un poco cómo fue el crimen. Alex regresó con Gustavo a la noche, encerró a los 5 perros en la cocina, 4 Doberman y un ovejero alemán. Fue a buscar una pistola, una pistola de la colección de su papá, mientras adentro todos miraban televisión. Entraron y mataron a los 3, primero al papá de Alex, que tenía 51 años, y esto tiene que ver con que al ser hombre y tener una contextura física que podría llegar a presentar más inconvenientes para ellos, lo mataron de espaldas mientras estaba conversando con estas otras 2 personas, de espaldas, con un tiro en la nuca. Y ahí es que luego matan a Giselle, la segunda esposa de Jorge, y por último a la abuela. Giselle había tratado de escapar. La encuentran más cerca de la salida del quincho. A las 2 mujeres las mató
las mataron primero dándoles un tiro en una pierna o en un brazo como para inmovilizarlas, Claro. y rematándolas ya en el piso. Y por último a la abuela Norma, que tenía 78. Giselle tenía 34 años. Bueno, Pero esto fue matar a tu papá. a tu papá, a tu madrastra Abuela. y a tu abuela. Qué locura. En el año 2008, ya 4 años después del triple homicidio, el Tribunal Oral de La Plata... Perdón, ¿el gatillo los apretó siempre la misma persona? O sea, digamos, el autor Sí, material. hubo discusiones sobre quién había disparado y quién no. Se supone que disparó Alex, aunque no tenía restos de pólvora en sus manos Se habrá puesto al igual, hacerse yo su dermotest. Bueno, pero inmediatamente después de unos días, ¿no? Quedó detenido en el 2004 y en el 2008 recién el Tribunal Oral de La Plata condenó a cadena perpetua a Alex Cantero y a Gustavo Tito Muñoz, que fue un agravante de su mayoría de edad, de que nunca, si bien Alex estaba convencido de que había un tesoro Sí. y que había que matar a toda la familia porque no lo dejaban desenterrarlo. El padre ya había tenido muchas discusiones con él y bueno, él decidió que los tenía que matar a todos para poder buscar el tesoro. Fue un agravante para Tito Muñoz su mayoría de edad y no tratar haberlo de frenado. disuadirlo, claro. No haberlo frenado a Alex Cantero. Mirá vos. El fallo dice textualmente: Cantero y Muñoz urdieron con antelación suficiente una macabra trama a los fines de asesinar al padre y su concubina, como así también a la abuela del primero, fingiendo un robo y homicidios, con la finalidad de obtener y quedarse con una importante suma de dinero que se encontraría enterrada en el predio. Eso fue lo que dijo la sentencia, y en junio de ese año fue confirmada por la Cámara de Casación de la Junio provincia de Buenos Aires. 2008. Ajá. Cadena perpetua para Alex Cantero y Gustavo Tito Muñoz. Estuvo Muñoz primero preso en el pabellón de evangelistas de la cárcel de Olmos, luego pasó un tiempo en el penal de Florencio Varela y lo trasladaron a la unidad neuropsiquiátrica de Melchor Romero. Ajá. ¿Quién está en el neuropsiquiátrico? Tito Muñoz, Tito el Muñoz. mayor. ¿Y Alex? Y de Alex no... No se sabe el paradero. No se bueno, sabe estará el paradero y no le queda mucho para salir, porque si bien Cadena, no existe la prisión de cadena por vida en perpetua, Argentina, no existe. tiene un lapso, Sí. y esto fue Pero no, pasaron 12 no, años, 11 años. 2008. En 2008 es la sentencia, pero él está preso de 2004. Ya venía. Ya han pasado 15 años. Sí, es verdad. El otro día lo escuchaba a Canaletti porque, bueno, vaya coincidencia, buscando información, una vez que ya tenía bastante diagramada la columna, encontré que Canaletti en el programa El Diario de Mariana, con Mariana Fabiani, habían tratado este tema hace muy poco, hace Mirá. 10 días, es una coincidencia. Mirá vos. Te Pero, pinchó teléfono, Canaletti. Claro, algo pasó. bueno, Te hackeó la compu. sí, y él decía que para Te intervino. 2024 tendrían que empezar las salidas pensar, transitorias claro. de Alex Cantero. Vamos al móvil de este hecho, de El este tesoro triple que no homicidio. fue. ¿Qué pasó con el tesoro? Nada, no existiría para mí. Bueno, acá tengo 4 párrafos sobre el tesoro. sobre las así que teorías de. A ver. esta historia sigue en aquellos tiempos del homicidio. La mejor amiga de Norma, una vecina, develó el misterio ante las cámaras de televisión A la mierda. y dijo lo siguiente: no lo puedo creer, 10 millones de dólares, qué locura. Ahí no había ni un centavo. El tesoro del que siempre habló Norma eran las cenizas de su marido Pepe. Ah, no. Ella las enterró debajo del árbol para seguir cerca del único amor de su vida. No te puedo creer. Así que para ella Decime- a lo que se refería eran como un las cenizas tesoro de su marido. enterrado eran las cenizas Decime de su marido. que hubiese sido muy tragicómico si encontraban las cenizas. Capaz que Las cenizas nunca aparecieron y se duda de que directamente hayan enterrado las cenizas sin una urna, sin nada. Claro. Años después la historia fue tratada en una serie de investigación que se llama Instinto Asesino, que la Mirá. pueden buscar en YouTube, está el capítulo ¿De completo. qué señal es Argentina o? Discovery Channel, Eh. que tiene capítulos de varios homicidios y asesinatos Sí, seriales. ya pasó de moda eso, pero en su momento en los- Brasil, en los Argentina archivos del también. FBI y todos esos de forense estaban Y a el, pleno. el título del capítulo dedicado al tesoro de Pepe Cantero se llamó Codicia Extrema. Y están Hay un tesoro bajo la gran tela, tenía que haber puesto. más o menos. Luego la quinta estuvo abandonada durante mucho tiempo Me y imagino. se pudieron ver
los pozos desesperados que Gustavo y Alex cavaron después del homicidio en el jardín. Y otra cosa que pasaba, porque la creencia... Me imagino el momento de darse cuenta de que no había tesoro. La creencia siguió. Y debe haber mucha gente todavía en San Vicente que debe Creer que hay un tesoro. creer que hay un tesoro, por lo menos dudar de que eran realmente las cenizas, ¿no? Porque tampoco aparecieron las cenizas. Entonces hay todo un manto de duda muy extraño. Lo que pasó una vez ya abandonada la vivienda y no cerrada la investigación, pero medio que de a poco se iba olvidando el Ya caso. se cerró una sentencia. Lo que como pasaba ya era está. que de madrugada entraban vecinos a cavar. Claro. A cavar y buscar, cavando, Cava. el tesoro que nunca apareció. A ver. Bueno, ningún miembro de la familia quiso hacerse cargo de la casa, ni siquiera de venderla, No. de nada, pero era una familia que en el rubro de la zapatería ya, o sea, no era la mejor época de la familia Cantero como para deshacerse de una propiedad y ni siquiera querer venderla. Y bueno. Quien dicen que se presentó en el lugar tiempo después fue la ex esposa de Jorge Cantero, la primera esposa La primera. con quien había tenido Al un hijo. divorcio, sí, pero había tenido un divorcio bastante complicado, no habían terminado bien las cosas y que intentó vaciar el lugar, que también muchos vecinos de la zona entraban de madrugada a robar, claro. pertenencias de la familia Cantero. Hoy está ocupada, se desconoce la identidad de sus ocupantes que, según dijo Canaletti el otro día, escrituraron la casa al pasar 10 años pagando los haciéndose impuestos. cargo de los impuestos, Claro, eso y nadie... se llama usucapión. Lo que pasó 10 años es nada que dicen, no, lo que dicen es que esperaron durante un montón de tiempo que aparezca alguien de la familia Que Cantero reclame y nadie reclamó. y nadie quiso acercarse a esa vivienda, a la del triple homicidio de San Vicente, el caso entre comillas más emblemático de la historia policial de esa ciudad y que fue muy comentado. Ahí Diego tenía unas fotos de tapas de Clarín de la época. Estaba primero la tapa y habrá de... sido un gran comentario. Sí, lo que yo encontré fue la tapa de Clarín del primer día de la noticia en que triple homicidio, asalto y triple homicidio, cuando todavía se creía que era un robo. Del asalto, claro. Y 2 días después la confesión de Alex Cantero en la tapa fue todo muy rápido, de Clarín. asalto. Sí. Ajá. Y bueno, una historia que Como repetimos. los rumores Sí, repetimos. terminaron en un triple homicidio. Que tiene más que ver con el morbo, no tanto con el morbo, sino con la historia que había detrás, con lo extraño del móvil y bueno, no teníamos ganas de hacer tanto hincapié en la sangre y en la escena grotesca de la denuncia, sino con los todo recovecos lo de la mente humana que llevan a matar a tu propia familia. Sí, por como una persona un tesoro del que ni siquiera estás seguro de que existe. que escuchó durante toda su vida que ahí había un tesoro, Claro, lo dio por cierto. llega a los 18 años de edad y sigue dando por hecho esa idea, a pesar de que el padre le decía que no existía ningún tesoro y que no lo busque porque no. Y bueno, ¿cómo terminó este asunto? Está bien, yo entiendo, qué sé yo, crees de que hay un tesoro, pero de ahí a lucubrar toda una matanza de tu propia familia. Sí, Bueno, tal vez momento. tal vez lo más sencillo hubiese sido cavar de noche cuando estén todos Se van durmiendo. de vacaciones, ya. Lo que nada, se sospecha que Alex tenía Algún desequilibrio. cierta sí, y cierta certeza también de que no lo iban a dejar cavar, de que se iban a despertar y iba a tener problemas. Entonces decidió que la solución era matar a 3 personas y ponerse a cavar Y convenció a un amigo de algo doble que, edad de algo casi. que nunca encontraría. Pero bueno, qué sé yo, una de las historias más de crimen argentino, de sí. crimen más extrañas que Sí, la verdad de que la sí. que supe en mi vida. No sé si ustedes estaban al tanto de que esto No, había no, la pasado. verdad que No. Lo que sí encontré también es que se relanzó la marca Pepe Cantero en ¿quién 2011, la relanzó? 2012. Uno de los hijos de Pepe Cantero, algún familiar, relanzó la marca, que hoy tiene algunas tiendas vi que en un shopping de Córdoba y en un par de lugares hay algunos locales que se pueden conseguir
los nuevos modelos de Pepe Cantero, que ha sido una, no sé, como si dijéramos, ponerle el Ricky Sarcani de los 80, con una historia bastante trágica y extraña alrededor. Que nos mande zapatos entonces. Sí, que bueno. lo nombramos mucho. No me gustan los zapatos, pero si me hacen alguna medida Ahí estaré contento. tenemos el logo. Igual creo que eran zapatos femeninos nada más. Ah, femenino. Bueno, ¿sabes? todavía no uso Seguramente, zapatos o sea, de mujeres. femeninos seguro. No Claro, sé si había zapatos claro. de hombre también, pero yo todo lo que vi en internet, zapatos femeninos. Ah, bien. Esto fue el informe Ahí del vemos señor Andrés Birman. el logo en el streaming en Facebook. Sí, estuvo mostrando